¿qué tal mis hermanos? Nuevamente aquí con ustedes el día de hoy para un tema más, ¿verdad? De nuestro curso de la historia de la salvación. Ya estamos en los últimos capítulos, ¿verdad? El día de hoy toca hablar del pueblo de Dios, ¿verdad? Este tema así se llama, ¿verdad? El pueblo de Dios. Vamos a recordar, ¿verdad? En la clase pasada cómo veíamos que Cristo mandaba a sus apóstoles a ir a anunciar lo que era la palabra de Dios. Veíamos por ahí en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, versículos 47 y 49, cómo Cristo, ¿verdad? Mandaba a sus apóstoles a ir a anunciar la palabra de Dios, pero les decía que antes de ir a predicar tenían que guardar la promesa del Padre, ¿verdad? Lo que era la venida del Espíritu Santo. Entonces el tema de hoy vamos a hablar principalmente de lo que es la venida del Espíritu Santo, lo que se conoce históricamente, ¿verdad? Como el nacimiento de lo que es la iglesia de Cristo del día de Pentecostés. Y el tema va a girar acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver por lo regular el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 9 y algunas otras cositas ahora del libro de los Hechos de los Apóstoles. Espero que ya tengan su Biblia a mano. Si ya la tienen lista, pues vamos a comenzar. Bueno, no, como les comentaba en la introducción, ahora vamos a ver lo que es el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es bien importante que tomemos en cuenta que Lucas es el autor del Evangelio de San Lucas, y también San Lucas es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes os checan la introducción tanto del Evangelio de San Lucas como del libro de Hechos de los Apóstoles, es muy parecida a lo que es la introducción. Y vamos a ver en este capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo San Lucas ahora nos empieza a narrar que después de que Cristo resucita envía lo que es la presencia del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y nos va narrando, ¿verdad? Que dice que Cristo después de resucitar estuvo 40 días, ¿verdad? Aquí en la tierra manifestándose a sus apóstoles para que se dieran cuenta, ¿verdad? Que estaba vivo, que era Dios, ¿verdad? Manifestando sus promesas, cumpliendo, ¿verdad? Lo que eran las profecías sobre él. Y nos va a dar una clave, ¿verdad? Nos dice que después de que Cristo resucitó estuvo 40 días, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Mostrándoles, ¿verdad? Pues lo que les comentaba yo ahorita. Después de esos 40 días pasan 9 días más, y en el 10º día es cuando viene lo que es la venida del Espíritu Santo. Muy importante que tomemos en cuenta aquí en el versículo número 3, como nos dice la palabra de Dios, que Cristo duró 40 días con los apóstoles. Es 40 días, después pasan 9 días, y en el 10º día, que es el día 50, viene lo que es la venida del Espíritu Santo. Por eso nosotros como cristianos católicos es muy común que escuchemos de las novenas. Oye, vamos a hacer la novena sobre tal persona, la novena sobre la Virgencita, la novena por un difunto, etcétera. Ahora, ¿qué significa la novena? Son tiempos fuertes de oración. Por eso los apóstoles estos 9 días estuvieron lo que es en oración, ¿verdad? ¿Para qué estuvieron en oración? Para prepararse la venida del Espíritu Santo. Entonces muchas veces hemos escuchado de las novenas, pero muchas veces no sabemos qué son, de dónde salen o el por qué. Vamos a ir como el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 3, nos dice, ¿va? Que Cristo está 40 días, 9 días los apóstoles están en intensa oración para que el día 10º venga lo que es el Espíritu Santo. Entonces, si tú estás acostumbrado a hacer alguna novena, ¿qué es una novena? Es un momento fuerte de oración. Tú no vas a decir que estuvieron 40 días en oración los apóstoles, y después viene lo que es el Espíritu Santo. Entonces es bien importante que nos demos cuenta que como los apóstoles, su bautismo es en Pentecostés, ¿verdad? Ellos se llenan de la fusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pues por eso hay que leer todo lo que es todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 para ir comprendiendo, para ir entendiendo poco a poquito y ir desmenuzando lo que es este tema del pueblo de Dios, y nosotros sentirnos parte de ese pueblo, ¿verdad? El tema se llama el pueblo de Dios. Yo soy parte del pueblo de Dios, sea bueno, sea malo, sea alto, sea feo, sea bonito. Yo por medio del bautismo paso a ser parte del pueblo de Dios. Por eso es muy importante como el libro de los apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, nos inicia ahora que los apóstoles fueron bautizados con la presencia del Espíritu Santo. En Pentecostés se llenaron de la presencia del Espíritu Santo. Es como nosotros reconocemos que la iglesia nace técnicamente, pues nace ese día. Me gusta también ver cómo en esa iglesia que va comenzando, que va iniciando, se encuentra presente lo que es la Virgen María. Nos va a decir el libro de Hechos de los Apóstoles en el versículo número 14, que se mantenían en oración en presencia ahora de la Virgen María. Ahora, en la iglesia de Cristo siempre tiene que estar presente lo que es la Virgen María. Ahora, si no está presente la Virgen María, es que esa no es la iglesia de Cristo. Entonces viene importante cómo este libro nos va preparando en el capítulo 1, nos va dando algunas indicaciones de cómo los apóstoles están preparándose para recibir lo que es la presencia del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos tomamos la fiesta de Pentecostés de una fiesta del pueblo judío, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 16, del versículo 9 en adelante, como el pueblo de Israel
ofrecía, ¿verdad?, lo que era la fiesta de las cosechas o la fiesta de la ofrenda en honor de que como Dios los liberó del pueblo del pueblo de Egipto, ¿verdad?, de la esclavitud. Esa fiesta también la tomamos nosotros como cristianos y nos vamos a dar cuenta de cómo el Espíritu Santo viene lo que es en el día de Pentecostés, 50 días o quincuagésimo, ¿verdad?, lo que podríamos significarle el número de Pentecostés, penta, ¿verdad?, de 5, ¿verdad? Entonces, Pentecostés para nosotros cristianos es la venida, ¿verdad?, es la fusión de la presencia del Espíritu Santo, lo que comentaba en el espacio anterior, ¿verdad?, del capítulo de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 5, ¿verdad?, cómo le dice Dios, cómo narra San Lucas, ¿verdad?, dice que los apóstoles se iban a llenar de la presencia del Espíritu Santo. Es bien importante entonces que tomamos en cuenta cómo esta fiesta de Pentecostés ya venía, va precedida por medio del pueblo de los judíos, ¿verdad? Y nosotros como cristianos es donde nosotros celebramos lo que es el nacimiento de la iglesia. Es muy importante, ¿va?, que tomemos en cuenta cómo el capítulo 1 del libro de los apóstoles nos habla de lo bien importante. Yo les comentaba ahorita que es el inicio, lo que es de la iglesia. Ahora ya históricamente nosotros como cristianos católicos reconocemos que en Pentecostés la iglesia nace. Pero es bien importante, un rasgo que no quiero dejar de ver antes de avanzar en el tema, es cómo la sucesión apostólica se empieza a ver en los apóstoles. Recuerden que el apóstol Judas había fallecido, entonces los mismos apóstoles escogen, ¿verdad?, un nuevo apóstol. ¿Para qué? Para que ocupe su cargo. Eso es bien importante que nosotros tomemos en cuenta cómo la iglesia desde los tiempos de Cristo hasta el vicario que tenemos actualmente, la iglesia va a tener una sucesión apostólica. Pero históricamente siempre hemos tenido el representante que Cristo dejó aquí en la tierra. Eso lo vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 del versículo 20 en adelante, ¿verdad?, cómo los apóstoles se reúnen, escogen a dos apóstoles, dos personas, oran por ellos, ¿verdad?, y cómo al final escogen a uno y nos va a decir la palabra de Dios que esa persona pasó a formar parte de los apóstoles, ¿verdad? Entonces viene importante que nosotros como cristianos católicos tengamos conciencia, ¿verdad?, acerca de este pasajito de la escritura del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, y a partir del capítulo 20 nos va a decir el versículo 20, ¿verdad?, que otro ocupe su cargo, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver como el Salmo 109 en el versículo 8 también ya nos empieza a mencionar, ¿verdad?, que otro ocupe su cargo. Después, ¿verdad?, se seleccionan a las dos personas y al final pues ya queda Matías, ¿verdad?, que nos va a decir lo que es en el versículo número 26, ¿verdad?, que Matías pasó a formar parte, ¿verdad?, de los apóstoles. Por eso el día de Pentecostés están los 12 apóstoles, ¿verdad?, que Cristo ya había escogido, y sobre ellos desciende lo que es el Espíritu Santo. Es bien importante que también veamos esto en el libro de Tito. Tito en el capítulo 1, versículo 5 nos va a decir San Pablo, ¿verdad?, que deja a Tito para que Tito ordene presbíteros, ¿verdad?, y que la iglesia se empiece a ir organizando. Entonces son textos bíblicos que nosotros como cristianos católicos debemos de conocer para darnos cuenta, ¿verdad?, que en nuestra iglesia siempre hemos tenido una sucesión desde los apóstoles hasta el día de hoy. Bueno, ahora vamos a iniciar lo que es el capítulo número 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, ya en forma ahora lo que es la venida de Pentecostés, ¿verdad?, del Espíritu Santo, donde la iglesia, recalco ahora, pues donde la iglesia históricamente nace, ¿verdad? Entonces viene importante que nos demos cuenta, que vayamos leyendo lo que es todo el capítulo 2 de este libro, y nos vamos a ir dando cuenta cómo, hay una palabrita clave, dice, todos se llenaron del Espíritu Santo. Es bien importante que nosotros como cristianos católicos renovemos constantemente ese llenarnos, esa fusión de la presencia del Espíritu Santo. Por eso la importancia del bautismo. Con el bautismo nosotros recibimos lo que es el Espíritu Santo, pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Entonces vamos a darnos cuenta cómo en la narración de esta venida del Espíritu Santo se nos dice y se nos mencionan muchas ciudades: el Ponto, Asia, Capadocia, los límites, que Libia, que limita con Cirene. Entonces yo aquí les voy a dejar como quiera un mapita para que ustedes se den cuenta y ubiquen todas y cada una de las ciudades que se mencionan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos quiere dar a entender este mapita, ¿verdad? Que se debía anunciar la palabra de Dios a todos los lugares en ese tiempo conocidos, ¿verdad? Eso es bien importante que también nosotros nos demos cuenta que el Espíritu Santo es el alma, ¿verdad?, de la predicación de la iglesia. Si nosotros queremos anunciar y compartir lo que es la palabra de Dios, tenemos que tener una efusión, tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo para ir a compartir la palabra de Dios a los lugares que nos toque estar o con las personas con las que nos toque convivir. Entonces aquí les dejo este mapito para que ustedes más o menos se ubiquen. Y un rasgo bien importante, nos demos cuenta como la gente que a pesar que era de muchos lados, que a pesar que tenía un idioma diferente, ellos los oían oír en su propio idioma, ¿verdad? Ellos les entendían
Ese es lo que es el poder de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Como el Espíritu Santo, al momento que nosotros compartimos la palabra de Dios, hace que la otra persona entienda, que la otra persona comprenda. Nosotros somos simples instrumentos de Dios, y el que hace todo el poder, el que hace la conversión, es Dios, ¿verdad? Porque vamos a darnos cuenta pues que el Espíritu Santo es Dios, porque muchas veces también tenemos esa duda de la presencia del Espíritu Santo. Lo vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Es una anécdota muy bonita, una enseñanza muy bonita, cómo, ¿verdad? Era un matrimonio, ¿verdad?, que habían vendido un terreno, pero mintieron al Espíritu Santo y a los apóstoles al decir, ¿verdad?, que el terreno no les había costado el valor que ellos habían aportado. Y como Pedro en el versículo 4 le dice, ¿verdad?, Ananías, tú has mentido a Dios, ¿verdad? ¿Y a quién le había mentido? Pues había mentido al Espíritu Santo. Es bien importante que lean este capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y para que nos quede bien claro, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, vamos a ver cómo en Pentecostés se cumple lo que es la profecía del profeta Joel. El profeta Joel en el capítulo 3 de su libro nos anunciaba ahora que el Espíritu Santo iba a ser derramada ahora sobre los hijos de Dios. Ahora aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 2, a partir del versículo 14, lo que explicábamos de los 12 apóstoles, pero en sí la narración empieza desde el versículo número 17, nos dice que en los últimos días se va a derramar la presencia del Espíritu Santo sobre todo mortal. Es por eso que nosotros al momento que nacemos, ya se nos aplica este verso, ¿verdad?, que ya somos mortales. Por eso el Espíritu Santo se va a derramar sobre nosotros. Por eso es bien importante que nosotros nos bauticemos, ¿verdad? También algo que ahorita saco a colación, muchas veces se nos critica por qué bautizamos nosotros a los bebés. ¿Por qué se bautizan a los bebés? Porque el Espíritu Santo se va a derramar sobre todo mortal, y los bebés pues son mortales, ¿verdad? ¿Por qué vamos a bautizar a nuestros hijos? ¿Por qué también bautizamos a nuestros hijos? Porque el Espíritu Santo nos va a decir que también es para nuestros hijos. Y si seguimos leyendo, se nos habla de los siervos y de las siervas, que en el contexto del texto, ¿qué quiere decir? Que ellos eran personas que no valían, ¿verdad?, que eran menos, y a pesar de eso el Espíritu Santo también se derrama sobre ellos. Entonces la importancia que tiene el Espíritu Santo, o en este caso el bautismo, para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, como les decía en el pasaje anterior, el Espíritu Santo es el alma de la predicación. Entonces también el Espíritu Santo nos hace miembros de la iglesia. También el Espíritu Santo nos borra lo que es el pecado original. También el bautismo nos da lo que es el Espíritu Santo. Entonces es bien importante que nosotros nos demos cuenta de la importancia, o los beneficios que nosotros sacamos del bautismo. También nos reviste de Cristo. Es bien importante que aquí en la cuestión del bautismo, ya más adelante vamos a ver un curso acerca de los sacramentos, pero esto es bien importante que nosotros nos ubiquemos, ¿verdad?, como el Espíritu Santo, o la importancia que tiene el Espíritu Santo, que se ha derramado dentro de nosotros. Entonces es bien importante que también tomemos en cuenta cómo nos narra este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, la organización que debe tener la iglesia. Cristo siempre quiso tener unidad, ¿verdad? Ya habíamos visto en las clases pasadas el texto de Mateo 16-18, donde le decía: tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Cristo fundó solamente una iglesia. Vamos a ver en tomando en cuenta este texto de la unidad, en Juan 17-21, ¿verdad?, que Dios pedía al Padre por la unidad, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces Cristo nos pide que tengamos una unidad, y esto lo entendió muy bien San Pablo. Aquí te les voy a compartir algunos textos del Evangelio de San Pablo, como el libro de los Efesios, en el capítulo 4, de los versos 4 en adelante, donde le dice: hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, ¿verdad?, etcétera. La unidad era muy importante ahora para Cristo. En la carta de los Corintios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12-14, la carta de los Romanos, del capítulo 12, versículo 5, etcétera. Entonces, como Cristo pide lo que es la unidad. Por eso cuando hay divisiones es donde entra el pecado, ¿verdad? Donde hay división es que hay pecado, es que Satanás está ahí ganando. Por eso, si hay muchas personas que se han apartado de la iglesia que fundó Cristo sobre Pedro, es muy importante ahora que regresen. ¿Por qué? Porque Cristo solamente fundó una iglesia. Entonces es bien importante que nosotros como cristianos católicos siempre trabajemos por la unidad, ¿verdad? Porque la iglesia solamente es una. Esta unidad, ¿verdad?, que les estoy comentando, que debe tener la iglesia, hay algo bien importante, un rasgo que es muy fácil que se identifica. Esto lo vemos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 42, donde se nos va a narrar qué actividades o qué cosas es lo que realiza lo que es la iglesia. Aquí se los voy a leer. Dice: se mantienen constantemente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones.
Estas 4 cosas son bien importantes que nosotros las tengamos bien identificadas, que son parte de la iglesia de Cristo. Número 1, la enseñanza de los apóstoles. Tienes que conocer y que saber que nuestra iglesia proviene desde los apóstoles, ¿verdad? Te les comentaba de lo que era Cristo quería la unidad y cómo ha crecido mucho lo que es la división. Si ustedes observan y indagan e investigan un poquito, muchos de esos grupos no provienen desde los apóstoles, han sido formados por hombres que están desobedeciendo la unidad que Cristo quería. Nosotros como cristianos católicos, como miembros de la iglesia católica, debemos estar convencidos y seguros de que nuestra iglesia proviene desde los apóstoles. Por eso es bien importante que tomemos en cuenta esa enseñanza que proviene de los apóstoles. La oración, muy importante que tengamos nuestros momentos de oración. Nosotros como miembros de grupos parroquiales tenemos que tener nuestros momentos de oración. La fracción del pan, lo que nosotros conocemos como la Eucaristía o la misa, ¿verdad? Si tu grupo no tiene la fracción del pan, es que no es, ¿verdad?, lo que es la iglesia de Cristo. Y por último, la convivencia, ¿verdad? Son cuatro cositas que es muy importante que tú te des cuenta, ¿verdad?, en el grupo en el que tú estás. Si están esas 4, es que sí formas parte de la iglesia de Cristo. Ahora, si falta alguna, si falta la convivencia, es que no estás formando parte de la iglesia de Cristo. Si falta la fracción del pan, es que no estás formando parte de la iglesia de Cristo. Si falta la enseñanza de los apóstoles, es que no estás formando parte de lo que es la iglesia de Cristo. Por eso es bien importante que nosotros nos sintamos parte de esta iglesia de Cristo. Y lo que les comentaba yo ahorita, el término de iglesia es una palabra que significa eclesía, asamblea o reunión o iglesia. Entonces esta iglesia que se forma en Pentecostés, en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 11, es donde por segunda vez, ¿verdad?, se vuelve a mencionar lo que es la palabra iglesia. Ya les había dicho ahora Mateo 16, 18, ahora Hechos 5, 11, y todas las cartas ahí de San Pablo, que vamos a ver más adelantito, nos van a ir dando cuenta, y se empieza a mencionar en los Colosenses, en Efesios, en Gálatas, en los Corintios, se empieza a utilizar lo que es mucho el término de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un proceso ahora que fue llevando la iglesia, que se fue formando, se forman los apóstoles, viene lo que es la presencia del Espíritu Santo, les envía a predicar, y pues empieza lo que es a crecer lo que es la iglesia. Entonces bien importante que nos demos cuenta de eso. Ahora, Cristo quiere la unidad, Cristo quiere que obedezcamos, y es bien importante que también nosotros como estudiantes de la palabra de Dios nos demos cuenta, ¿verdad?, que la palabra de Dios no la podemos interpretar nosotros libremente. Se me ocurrió, yo pienso, yo creo que dice eso. No, es bien importante que tomemos en cuenta la enseñanza que proviene desde los apóstoles. Por eso la misma Biblia nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios no la puedo interpretar yo personalmente. Eso lo vamos a ver en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 20, y también en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículos 15 al 16. A mí me ha gustado mucho siempre este segundo texto de 2 de Pedro 3, 15 y 16, donde se nos invita a nosotros a saber aprender a dar razón de nuestra fe. Lo que nosotros creemos es bien importante que nosotros lo sepamos explicar, lo sepamos compartir con las demás personas. Entonces la palabra de Dios es muy clara, nos dice que hay pasajes difíciles de comprender, que hay que preguntar, que hay que entender, que hay que investigar, que hay que ver, ¿verdad?, que es lo que nos ha enseñado la iglesia desde Cristo hasta nuestra fecha actual. Y también, ¿verdad?, que nosotros debemos saber dar razón de nuestra fe, lo que se conoce como apologética. ¿Qué es la apologética? Nosotros tenemos que aprender a dar razón de nuestra fe. Por ejemplo, ahorita que hablamos del bautismo, oye, ¿por qué bautizan a los niños? Pues basado en Hechos 2, ¿verdad?, en la promesa de Joel, dice que el mortal tiene que ser bautizado y el niño es mortal, que pasa a formar parte de la iglesia, y queremos que el niño pase a formar parte de la iglesia. Que se va a derramar sobre los hijos, y pues los bebés pues son nuestros hijos. Entonces ese texto bíblico es un texto apologético. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a nosotros a explicar nuestra fe con las personas que dudan o con las personas que no creen. Entonces eso es bien importante, que nosotros tomemos estos textos muy en cuenta, que los trabajemos, que los marquemos ahí en nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque pues el día de mañana se nos van a ofrecer. Entonces ya vimos que viene el Espíritu Santo, están los apóstoles. Es bien importante conocer la enseñanza de los apóstoles, y es bien importante lo que es también la unidad en la iglesia, y es bien importante que nosotros nos demos cuenta cómo Cristo quiso instituir la iglesia. Por eso el apóstol San Pablo es muy común que utilice este término de la iglesia, porque en la iglesia está lo que es la verdad de Cristo. Muchas veces tenemos una duda y pensamos que la Biblia es antes que la iglesia, y no, fue al revés. Primero se formó lo que es la iglesia, y después fue formando lo que es la Biblia. La iglesia forma lo que es la Biblia. ¿Cómo que forma la Biblia? Porque recuerden que los hechos primero fueron sucediendo, y en ese suceder se forma lo que es la iglesia. Después de que sucede, se ponen por escrito, y es lo que se conoce, o se forma lo que conocemos nosotros como la Biblia, ¿verdad?, como la Escritura.
o como la palabra de Dios. Entonces aquí les voy a dejar de tarea el primer carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, donde se nos dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, pero siempre tenemos que estarnos alimentando de las enseñanzas, ¿verdad?, que nos da la iglesia. Ahora, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y también quiero dejar, ya que Cristo dejó lo que es su iglesia, viene por que nosotros también la obedezcamos, ¿verdad? Mateo 7:21, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Hay mucha gente que están en otros grupos formados por hombres y dicen, ¿verdad?, que obedecen la palabra de Dios, ¿verdad?, que obedecen a Cristo, ¿verdad? Pues ahí pues un claro ejemplo, ¿verdad?, de que están desobedeciendo, ¿verdad?, que los están engañando. ¿Por qué? Porque Cristo fundó solamente una iglesia en la cual está la verdad. Ahora ya vimos el texto bíblico, ya habíamos dicho que Cristo quiere que estemos nosotros, que estemos unidos. Para eso dejó Cristo a los apóstoles, para que ellos nos fueran enseñando. Y desafortunadamente pues estos grupos que yo estoy hablando son formados por hombres con fechas, con datos, con ciudades, en los cuales vamos a dar cuenta pues que son grupos falsos, ¿verdad?, que no están obedeciendo lo que son las enseñanzas de Cristo. Bueno, pues ya que viene lo que es la presencia del Espíritu Santo, los apóstoles van y anuncian lo que era la palabra de Dios, el pueblo de Dios empieza a crecer y surge aquí un personaje muy importante en la historia de la iglesia, que es Saulo. Saulo era un perseguidor, era un conocedor de la ley, un conocedor del Antiguo Testamento, que no había aceptado a Cristo, ¿verdad? Entonces ve que la iglesia de Cristo empieza a crecer, empieza a chocar él, empieza a ver, ¿verdad?, que se están enseñando otras doctrinas y empieza a perseguirlos, empieza a usar lo que es la violencia, ¿verdad?, cómo pide el poder sobre el gobierno civil para ir, ¿verdad?, a apresar a los cristianos, ¿verdad?, que iban creciendo. Pero pasa, ¿verdad?, que al ir por el camino, ¿verdad?, se le manifiesta a Dios, ¿verdad?, Dios se le manifiesta en una grande luz, y es como Dios, ¿verdad?, se revela a Pablo, ¿verdad?, le dice, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo?, ¿verdad? Es muy importante que nos demos cuenta que nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, y Cristo le dice unas palabras muy bonitas, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues yo me imagino que Saulo se va a decir, no, Señor, yo no te he perseguido, yo estoy persiguiendo a los cristianos, yo te estoy persiguiendo a los miembros de tu iglesia. Y eso pasa, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos mal de la iglesia, cuando nosotros hacemos algo mal de la iglesia, cuando nosotros criticamos a la iglesia, cuando nosotros queremos violentar a la iglesia, no estamos violentando hacia la iglesia, el que estamos violentando es a Cristo. Por eso la importancia que tiene la iglesia, que muchas veces hay muchas personas que no se dan cuenta de eso, ¿verdad?, la importancia que tiene la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro, guiada sobre los apóstoles, con la presencia del Espíritu Santo, en unión con la Virgen María. Y nosotros muchas veces pasa eso, estamos esperando también que nos dé un ramalazo, ¿verdad?, que nos envíe la luz para que nosotros reconozcamos a Cristo, ¿verdad?, como el Señor, como el Dios de esa iglesia que Él fundó. Entonces Pablo se da cuenta que estaba haciendo mal, se arrepiente y tiene una conversión. Esto lo vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Hay 2 o 3 narraciones más en este libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra lo que es la conversión de San Pablo, pero el capítulo 9 es un muy bonito relato, ¿verdad?, que pues, son parecidos a los demás. Entonces viene importante que nos demos cuenta de eso, ¿verdad? Muchas veces también estamos esperando y cuando menos pensamos, Dios se nos manifestó, y es por eso que por nosotros estamos lo que es en el camino de Dios. Y así también va a haber muchas personas que tú dices, no, esta persona pues nunca se va a convertir, y de repente se manifiesta Dios y da su vida un giro total, ¿verdad?, que se empieza a entregar de lleno a la predicación, ¿verdad?, o al apostolado o a las actividades, ¿verdad?, que realiza ahí en la iglesia. Entonces bien importante que nosotros siempre estemos al pendiente y nos demos cuenta que esperemos siempre esa luz de Dios. ¿Para qué? Para lograr nuestra conversión. Entonces, como Bernabé, parte de los apóstoles, lo ve y lo invita y le dice, vente, hay que integrarte lo que es a la iglesia. Empieza a predicar en ese instante lo que es a Cristo. Entonces es bien importante que nos demos cuenta que seamos agradecidos, que siempre tenemos un encuentro personal con Dios. Hay que ir a anunciar su palabra, y este es un ejemplo, es un modelo de predicador, un modelo de ir a anunciar lo que es la palabra de Dios. Y tuvo que ir a lugares que él no quería, estuvo preso, ¿verdad?, por anunciar lo que es la palabra de Dios, fue golpeado, fue blasfemado, etcétera, pero nunca dio un paso atrás, ¿verdad? Siempre dijo, ¿verdad?, que primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Entonces es un ejemplo de predicación, un ejemplo de dejar el confort, ¿verdad? Muchos de nosotros que somos miembros de los grupos parroquiales ya tenemos un confort, ya no queremos ir un poquito más allá, hacer un esfuerzo, nos queremos quedar ahí. Entonces San Pablo nos da un ejemplo de que hay que anunciar la palabra de Dios a los lugares, ¿verdad?, que muchas veces no queremos ir. Un ejemplo mío, cuando a mí me enviaron a una misión, fíjense, le estoy hablando de hace 25 años, me recuerdo que yo no quería ir a ese lugar en el cual me estaba mandando, en este caso el sacerdote. Oye, tienes que ir a tal lugar a anunciar la palabra de Dios. Y como yo no quería, pues me hice el bobo, me hice el tonto, y a la siguiente semana le volví a preguntar, oiga, padrecito, ¿dónde me va a mandar?
Y él me dijo, pues no te dije que a tal lugar. Y pues dije, no, pues ya no se le olvidó, pensé que se le iba a olvidar y me iba a mandar a otro lado. ¿Y qué fue lo que pasó, verdad? Que después de 25 años, ahorita en la parroquia en la cual es en la que estoy sirviendo, es en la parroquia en la cual el padrecito, ¿verdad? Me había mandado. De primerito no quería venir, y ahorita ver aquí soy feliz, ¿verdad? En las actividades parroquiales que nosotros estamos realizando. Entonces, como Dios no se equivoca, ¿verdad? Dios si nos manda algo, a pesar que batallemos, que no queramos o lo que ustedes quieran, si nosotros lo hacemos de corazón, Diosito nos va a ayudar, el Espíritu Santo va a descender sobre nosotros, y pues vamos a seguir y dar lo mejor de nosotros. O en este caso ahorita que les estoy compartiendo los cursos bíblicos acerca, aquí por medio de las redes sociales, pues también, ¿verdad? Tenía el miedo de aventarme, o lo hago, no lo hago, voy a poder, no voy a poder, etcétera, ¿verdad? Pero cuando uno confía en la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues trata de hacer su mejor esfuerzo, pero el poder, ¿verdad? Es del Espíritu Santo, y Él es el que saca adelante pues la realización de los temas. Entonces es bien importante que nosotros constantemente estemos renovando, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, para que así nosotros también cooperemos para que la iglesia cada día vaya creciendo y las personas que conviven con nosotros se vayan integrando a la iglesia, porque hay muchos católicos que no somos católicos de nombre, pero que no participamos en las actividades parroquiales de nuestras comunidades. Entonces es bien importante que nosotros acerquemos a esos cristianos católicos que muchas veces no se dan el tiempo, muchas veces están indecisos, etcétera, ahora para que por medio de nuestro testimonio ellos se acerquen a la única iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. Bueno, pues ya con la fusión del Espíritu Santo, los apóstoles que habían convivido con Cristo 3 años, pues muchas veces muchos no habían entendido, muchos eran indecisos, etcétera, pero ya con la fuerza del Espíritu Santo empiezan y van lo que es a predicar. Por eso todo el libro de Hechos de los Apóstoles hay que leerlos, ¿verdad? Les voy a dejar una tarea, ¿verdad? Hay que identificar la palabra Espíritu Santo o la palabra Espíritu, ¿verdad? ¿Cuántas veces está la palabra Espíritu Santo o Espíritu en el libro de Hechos de los Apóstoles? Pues para eso hay que ir leyendo todo el libro, para que nos demos cuenta cómo los apóstoles empiezan y anuncian lo que es la palabra de Dios. Dos personajes principales en este libro son San Pedro, en los primeros capítulos, del primero al 15 capítulo. El personaje que se refleja un poquito más es San Pedro, y del 15 al 27 al 28, que son los últimos libros, se manifiesta lo que es un poquito más lo que es el Evangelio, San Pablo. Entonces vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios empieza a crecer, pues empieza a haber dificultades, empieza a haber gozos, empieza a haber alegrías, entonces ese tipo de cositas, es bien importante que las conozcamos, porque son cositas que también vamos a enfrentar nosotros, personas que no nos comprenden, personas que nos critican, personas que nos dañan, nuestro mismo pecado, ahora, pero también va a haber personas que lo aceptan, personas que nos motiven, personas que nos van a ayudar, personas que se van a acercar a nosotros y van a compartir con nosotros el ministerio de ir a anunciar lo que es la palabra de Dios. Entonces la iglesia empieza a crecer, y pues para eso es bien importante que nosotros nos preparemos y que estemos listos y que siempre estemos dispuestos a compartir la palabra de Dios, pero siempre con la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a hacer personas, en este caso testigos. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 7, le dice: yo los voy a hacer testigos para que vayan a anunciar la palabra de Dios a todos los lugares, ¿verdad? A todos los lugares posibles. Entonces en el lugar en el que tú estés, tú tienes que ser testigo de Cristo, tienes que llenarte del Espíritu Santo y compartir lo que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que las personas que te escuchen pasen a formar parte del pueblo de Dios. Pues creo que aquí en este momento vamos a concluir ese tema. Ya les compartí algunos textos bíblicos. Espero que sigan leyendo su Biblia, que lo sigan marcando, que sigan siguiendo este curso, que sigan mostrando ese interés. En la próxima clase pues ya sería el último tema de nuestro primer curso. Si no hay más por el momento, para que Dios los bendiga y seguimos ahí en contacto.